la unidad 10. Y el título es Declaraciones del propósito de Cristo. Declaración es lo que uno habla para el conocimiento. ¿Ve? En este caso, ¿cuáles son las declaraciones del Señor? ¿Y a quién le declaró estas cosas? La meditación bíblica para el día de hoy está en Juan 6:38. Juan 6:38. Padre, te damos gracias por este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo ponemos en tus manos. Dirige, Señor, a tu pueblo, Padre, en el entendimiento de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió Jesús? ¿Y con qué intención? Para hacer la voluntad del Padre que lo envió, ¿verdad? Y después Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús vino a cumplir una misión acá en la tierra, y según las palabras de Juan capítulo 20:21, la palabra de Jesús dice, como me envió el Padre, así yo también os envío. O sea que hay también una comisión de parte de Jesús para todos aquellos que en Él creen. El nombre de Cristo para hoy, el poder de Dios. Tomado de 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor durante su ministerio hizo varias declaraciones que indicaban su propósito. Ninguna de estas declaraciones proceden de este mundo. Y voy puntualizando, voy hablando y voy puntualizando. Todas las declaraciones de Dios, de Jesús, no proceden de este mundo. Tampoco estas declaraciones indican preocupación de parte de Él por el reconocimiento personal, por la riqueza o por el poder terrenal. El único motivo de Jesús era fomentar principios espirituales. Diga conmigo, principios espirituales, que no pueden medirse física ni materialmente. Esos principios solo pueden ser percibidos por las personas espiritualmente sensibles. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él le son locuras. ¿Cuáles fueron estas declaraciones? ¿Cuáles son las declaraciones? Bueno, tomamos en Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 al 2, que dice lo siguiente, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles fueron estas buenas nuevas? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Usted me dirá, pastor, pero eso estuvo escrito en Isaías. ¿Cómo fue que el Señor proclamó esto? Bueno, si vamos a Lucas 4:18, vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer Lucas 4:18. Acá nuestro Señor Jesucristo hablando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y cuando esta palabra ungir es, me ha dado poder, he recibido poder, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque estaba leyendo allí precisamente Isaías 61, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso decimos que el Señor declaró esta palabra que está en Isaías. También en Juan 4:34, Jesús le dijo, ¿verdad? Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso también lo declaró Jesús. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Hacer la voluntad del que le había enviado, ¿verdad? Y terminar su obra. En Juan 6:38 dice de la siguiente manera: porque he descendido, ¿de dónde descendió Jesús? Del cielo, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del que me envió. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Quería que ese evangelio se conociera en diversos lugares, ¿verdad? Lucas 19:10 también expresó el Señor. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos cuánta declaración hizo el Señor, ¿verdad? Juan 18:37 dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Aquí vemos cómo Jesús pues empleó declaraciones como, por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús decía el Espíritu del Señor está sobre mí, tengo la unción del Señor. Tengo la presencia, la chequina, el poder, su majestuosidad, su gloria. También eso está en Lucas 4:18. Y también se le oyó decir el que me envió, refiriéndose al Padre. Está en Juan 6:39, 7:28, 8:16, 8:26, 8:29 y 12:44. Y la otra palabra, la otra expresión es: y he descendido del cielo. Juan 6:38. Acá vemos, verá cómo Jesús empleó estas declaraciones para describir el origen de su propósito. O sea que había un propósito. ¿Cuál era el origen de su propósito? Estaba en Dios, venía del cielo. Ahora, el propósito de Jesús no tenía nada que ver con las cosas del mundo, ni con asuntos mundanos. Todo por el contrario, su propósito era de Dios, ¿verdad? Era Dios, el propósito del Señor Jesús era Dios y los asuntos espirituales. Nada tenía que ver con este plano. Estaba en los cielos, era Dios y eran propósitos espirituales, no eran propósitos materiales ni carnales. Jesús describió su propósito como que venían del cielo y del que lo envió. Así que los propósitos de Jesús no se originaban en el sistema de este mundo. Recuerden que una oportunidad dijo que venía el príncipe de este mundo y él no tenía nada en él, ¿verdad? Así que los propósitos de Jesús no se originaban ni se han originado en este sistema del mundo. Comenzaron con Dios mismo. Y esta declaración de propósito del Señor nos va a ayudar a entender lo siguiente. Primero, la unción del Espíritu comienza con la predicación de las buenas nuevas para los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿verdad?, que por cuanto me ha ungido, Dios es el que lo ungió. ¿Para qué? Para dar esas buenas nuevas a los pobres. Acá dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que la unción del Señor comienza
una vez que termina de ser tentado en el desierto, él entró lleno en el desierto, lleno del Espíritu, para ser tentado por Satanás. Pero cuando salió del desierto, él salió en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la unción, el dunamis de Dios, el poder, la fuerza, la majestuosidad de la presencia de Dios en Jesús, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que Jesús es Dios. Así que para Jesús, las buenas nuevas tenían que ver con su venida y con su obra. En Lucas 4:21. Jesús proclamó que al venir Él había venido el reino. Cuando Él dice, el reino se ha acercado a vosotros. Segundo, los pobres recibieron a Jesús, mientras que la gente de alto rango y los poderosos no le recibieron. Fíjese acá, palabra de Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen necesidad de Dios. Cuando habla acá de los pobres en espíritu, son los que tienen necesidad de Dios. Y por eso, por esta razón, los pobres recibieron a Jesús, mientras que la gente de alto rango y los poderosos no lo recibieron. Las autoridades no pensaban que necesitarían buenas nuevas, a menos que fuese la libertad del yugo romano. Ellos pensaban humanamente, pensaban carnalmente. Ellos nunca pensaron que necesitaban esa liberación que habla allá en Isaías 61 y en Lucas 4:18, y lo que dice acá Mateo 5:3. Pero los pobres necesitaban las buenas nuevas inmediatas y Jesús se las trajo, gloria a Dios. Jesús les trajo una respuesta tremenda. Los desdichados de la tierra fueron los que respondieron de inmediato a Jesús. Así que el método de Cristo es totalmente diferente al método del mundo. Mientras que nuestra carne prefiere complacer a los ricos e influyentes, el reconocer el amor de Dios por los pobres es profundamente espiritual. Jesucristo se interesa en los pobres, en los presos, en los ciegos y en los oprimidos. En los pobres, ¿qué? En los pobres de espíritu. Porque pensamos que en los pobres los que no tienen, y también en cierta manera los que no tienen modo. Pero realmente hay pobres que no tienen modo, pero no tienen el deseo de agradar a Dios. Y cuando se refiere la palabra a los pobres en espíritu, son aquellos que tienen necesidad de Dios. A los presos. Y pudiera decir usted, bueno, los que están encarcelados en las cárceles. Pero déjeme decirles que hay cárceles que no tienen barrotes y que mucha gente se encuentran encarcelados allí. A los ciegos, a los que no tienen la capacidad de ver, pero viene Jesús y le abre la mirada. Y a los oprimidos. Una opresión puede venir de la mano del diablo. Puede haber opresión por la muerte de un familiar, un fracaso matrimonial, que lo hayan botado del trabajo y hayan perdido la capacidad de ganarse sustento. Bueno, Jesús vino para echar fuera todas esas afecciones. Tercero, la ocupación de Jesús en la voluntad de su Padre indica la gran concentración de Jesús en lo espiritual. Siempre Jesús estaba ocupado en llevar las buenas nuevas. Bueno, hasta el punto que allá en una oportunidad Jesús alimentó 5,000 y siempre estaba sanando a los enfermos, las necesidades, y los sanaba de toda su dolencia. No solamente los sanaba físicamente, los sanaba espiritualmente. Era tremendo, ¿verdad? Porque Jesús se interesó en las multitudes, en las que tenían necesidad. Sin embargo, hubo un momento en que Él dejó las multitudes de Capernaum, ¿verdad? Por cumplir el propósito primordial del Padre, ¿verdad? Él llevó un mensaje a Capernaum y Capernaum no creyó mucho.
Entonces él comenzó también a abarcar las regiones de Israel, las principales regiones de Israel, con un mensaje espiritual, dejando chispas que encendieran la llama de la iglesia futura. Así nació la iglesia de Cristo. Y así han nacido todas las iglesias. Se empezó a llevar el mensaje del Señor y entonces esas chispas encendieron cada corazón. Así fuimos encendidos cada uno de nosotros. 5. Dios ve a las personas como ellas se van a relacionar con Él, con Jesús. Hay 2 puntos de vista. O están perdidas o están salvas. No hay términos medios. O está muerto o está vivo en Cristo. Y esto es tremendo porque Dios no está viendo términos medios. Como a veces acostumbramos, que yo siempre digo, no, que yo soy un hermanito caído. Usted no está caído, usted está muerto. No hay hermanitos caídos. El único que cayó del cielo fue el diablo. Si en caso tal es hermanito, será hermanito del diablo, si está caído. Pero acá o está perdido o está salvo. Y eso tenemos que verlo. Si viene Jesús en este momento, ¿cómo nos vería? Al reflejar la mente de Dios, ¿verdad? Jesús está mostrando los intereses de una mente espiritual. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar a los perdidos. Entonces, en pocas palabras, pues, hay perdidos y salvos. Pero Jesús está interesado en que usted sea salvo. No está interesado en que usted sea perdido. Entonces es una decisión nuestra al ser sensible a las cosas espirituales. 6. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Él mostró una profunda preocupación por la naturaleza espiritual de las cosas. En el mundo intangible del espíritu solamente impera la soberana verdad. Amén. Bueno, entonces en el mundo intangible del espíritu, porque no es tangible, no lo podemos pesar, no lo podemos sentir por nuestro sentido, pues. Solamente impera la soberana verdad. Y quiero concluir esto para que después hablemos, ¿verdad? Con Juan capítulo 20, versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En consecuencia, el Padre y el Hijo desean que los propósitos suyos, que son altamente espiritual, puedan ser entendidos claramente por mentes espirituales como la de Jesús. Por eso estamos estudiando la mente de Cristo. Pero ¿qué tiene que ser? Mente sensible. Mente que puedan entender. No con nuestra mente carnal, porque recuerden que son cuestiones espirituales, no tangibles. ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? A través de este estudio, pues te hemos dado a conocer hoy cuáles son algunas de las declaraciones que hizo Jesús. Y así como Dios envió a Jesús, ahora Él te está enviando como instrumento, ¿verdad?, de su propósito aquí en la tierra. Entonces es un tiempo de meditar sobre lo que hemos estado conversando acá. Y tenemos de nuestra parte tomar decisiones puntuales y reorientar la brújula de nuestras vidas para no extraviarnos en el propósito que Jesús tiene con nosotros. Fíjense, es tremendo esto, ¿no? Porque generalmente nosotros queremos entender el mundo espiritual sin tener la sensibilidad espiritual. O queremos trabajar en el mundo espiritual, pero con herramientas carnales. Y cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestras vidas, pues, entonces siempre vamos a tener problemas de entendimiento de realmente lo que Dios quiere con nosotros. La humanidad, el mundo nos enseña
que debemos estudiar, debemos hacer para hacer. ¿O no es así? O sea, sí, así es. Vea usted. Usted me dice que es abogada en ejercicio. ¿Cómo le enseñó el mundo para ser abogada? ¿Ah? Ajá. ¿Cuánto tiempo invirtió para ser abogada? ¿Usted cree que fueron 5 años que usted invirtió? ¿Cuánto invirtió? De primero a sexto grado, ¿cuánto invirtió? Y después de sexto grado a quinto año, ¿cuánto invirtió? Y después de quinto año ¿cuánto invirtió? Ya vamos por 15, por ahí nada más, 15. Y después en las actualizaciones y todo lo que tiene que ser, ¿cuánto ha invertido? Ya vamos como 20. Ya llevamos casi un cuarto de la vida, ¿verdad? Sí, yo espero que usted llegue a 100 años y pase. Entonces vemos que para usted ha invertido ahorita como media vida para ser abogada. Y ese es un concepto que tiene el mundo, que nosotros primero tenemos que hacer. Por eso es que nos gusta tanto hacer. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Pero Dios quiere que tú seas para que puedas hacer para Él. Si tú no eres, no puedes hacer para Dios. Eso es espiritualmente. Así funciona el mundo espiritual. ¿Cuántas de las estrategias que ustedes han tenido en su vida y después que llegaron a Cristo se dieron cuenta que estaban haciendo al revés? Y que ahora en menos tiempo de lo que usted se imagina empezaron a ver cosas poderosas, tremendas, que usted dice, nada, yo pedí tanto tiempo en esto. Y yo no estoy diciendo acá que no estudien, gloria a Dios, son herramientas, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hemos invertido los valores. Hemos invertido los valores y hemos tomado los valores humanos o el humanismo y lo hemos cambiado por el poder de Dios. Entonces acá es tremendo porque en primer lugar Jesús descendió del cielo. Él declaró y dijo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Dijo que el reino de Él no era de este mundo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres hacer para Dios, primero tienes que ser para Dios. Y la única manera que tú seas para Dios es que el Espíritu Santo de Dios te unja. Te dé ese dunamis, ese poder. Para que podamos hacer la buena voluntad del Señor. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Fomentar principios espirituales. La única manera que se pueda fomentar principios espirituales es que se le hable a la gente de cualquier parte del mundo y quienes tengan la sensibilidad de entender las cosas espirituales, eso van a ser llamados.